¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar acerca de algo muy importante para nuestra República, educación. Hoy, en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el licenciado Daniel Arturo Gómez Pimentel. Él es especialista en pedagogía de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. También nos acompaña la doctora María Ángeles Ruiz, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en España. Y bienvenidos a República. Este es un tema definitivamente apasionante. Sin educación los pueblos no progresan, ¿no? Quizá empecemos entonces con usted, doctora. En nuestro país, intuyo yo que usted ya está enterada que la escolaridad ronda por el 6º grado, y no es un gran sexto grado que digamos. ¿Qué tan importante es para que un país salga adelante que sus ciudadanos tengan por lo menos el bachillerato? Sí, vamos a ver, hablando en términos generales, la educación es la llave que abre todas las puertas. De manera que si se restringen las oportunidades educativas a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos, está de alguna manera limitando el futuro del país. Yo estos días que estoy aquí, pues he visto que tienen ciertos problemas de violencia, ¿no? Y en mi opinión, la mejor arma contra la violencia es la educación. Si no empezamos por la base, no vamos a construir el futuro. La base es la educación del preescolar, la educación del niño de primaria, la educación del niño de bachillerato. Las mayores oportunidades para que la gente, los jóvenes, puedan estar en las universidades. Yo creo que no hay otra arma mejor para acabar con la violencia en los pueblos que una buena educación de la ciudadanía. Entonces yo creo que hay países que lo entienden y ponen todos sus esfuerzos. Es decir, la sociedad, la familia valora eso y planta esa semilla en sus hijos de luchar por una educación mejor, de más calidad. Claro, para una educación de calidad necesitamos tener muy buenos maestros. Entonces, vamos a hablar de ese tema, pero antes de eso quisiera preguntarle algo, doctora. De lo que usted ha visto hasta este momento en nuestro sistema educativo, ¿qué le ha sorprendido positivamente y no tan positivamente, digamos? Yo no... claro, no puedo opinar porque no he estado suficientemente aquí, pero a mí me da la impresión de que no hay suficiente inversión en la escuela infantil y en la primaria, que por supuesto debe de asegurar la entrada del alumno al bachillerato. Cuanto más educado está el ciudadano, más posibilidades va a tener de abrirse un camino, de empleo. Y claro, la gente que no tiene unas perspectivas de futuro es la gente que entra en el mundo de las maras y las pandillas. La gente que ya ha logrado una educación y que tiene oportunidades de empleo, entiendo que esta gente no arriesga, tiene mucho más que perder, mucho más que ganar, y no arriesga. Para mí sería la inversión
con la que poder salir de la situación en que se encuentran. Ahora, quisiera preguntarle a usted, licenciado Daniel Gómez, quizá teniendo o comparando lo que tal vez usted ha visto o leído sobre nuestro sistema de educación y el sistema de México, que digamos que son dos realidades que tienen cierta similitud. ¿Qué tanto es comparable nuestras educaciones en niveles de calidad de educación y de participación de los estudiantes en el sistema? Sí, yo creo que es súper interesante esto que preguntas. Primero, efectivamente, estamos en realidades comunes, somos latinos, partimos de esa base de que ambos venimos de países además emergentes, economías que están luchando por salir adelante. Yo creo que en ambos casos se han hecho grandes esfuerzos, tanto por parte de los particulares como del mismo Estado, por salir adelante. Eso yo creo que es el primer elemento en común. El segundo elemento en común es que la gente en ambos países desea salir adelante. Y como lo decía la doctora, yo creo que un ingrediente fundamental de esto ha sido, por un lado, esas políticas públicas que se han implementado y que efectivamente no siempre dan resultado. Pero eso no indica que estén malos esfuerzos, sino que a veces no se han hecho esos esfuerzos y cuando se implementan, bueno, pues salen algunas cosas que hay que limar para que den los resultados adecuados. Pero si ustedes me preguntan, oye, ¿cómo comparas a un salvadoreño? Bueno, lo primero que te puedo decir es que las grandes virtudes del pueblo salvadoreño radican, por ejemplo, en su gran laboriosidad. Es gente que está identificada mundialmente por ser personas que empiezan a las 3, 4 de la mañana y terminan en la noche. Y todos los días están en su trabajo. Es una práctica que les va a dar éxito y que si se detona con buenas prácticas docentes, como lo conoce bien María de los Ángeles, bueno, pues esto va a salir adelante pronto. Nuestros países han ido creciendo en escolaridad. En México ya se tiene el bachillerato como educación obligatoria. Aquí todavía se está aproximando, pero insisto, la población joven, una población pujante y además un deseo de superación hacen que en común ambos países quieran salir adelante. Pero definitivamente la educación abre muchas puertas, eso sí es un hecho. Debo preguntarle, ¿cuál es la cobertura que tienen en educación media y en bachillerato o en preparatoria, como le dicen en México? Sí, bueno, en bachillerato se tiene una cobertura, híjole, yo creo que es superior al 80%, ya se tiene una cobertura muy grande. El problema de México es que se tiene un gran número de pobladores dispersos en la geografía del país. Es un país grande donde la orografía misma limita el alcance de ciertos programas, especialmente públicos, pero se tiene un gran alcance. Prácticamente la escolaridad es plena desde primero hasta 9º grado, si así lo quisiéramos ver. Es decir, casi el 100% de los jóvenes en México se estudian y se educan hasta por lo menos el 9º grado. Es correcto, y se tiene el gap o la gran brecha. El problema no es que no lleguen a estar en la educación, sino que la abandonan, ¿ok? Que eso es otro problema, el problema de la deserción. Puede haber una gran cobertura, sí, pero la deserción también es grande por múltiples problemas. Ahora, 80 de cada 100 jóvenes entonces en México estudia el bachillerato. ¿Cuál es su porcentaje de graduación? Es bajo, el porcentaje de graduación es bajo, no por esta misma deserción. Vamos a suponer que entraran 100 jóvenes a primer grado de primaria. Yo creo que se terminan graduando de bachillerato la mitad. 50%. Sí. Tengo entendido que en Estados Unidos es como el 90% de jóvenes que se gradúan del high school, ¿no? Ahora, en España, ¿cómo es? Sí, en España es alta la tasa, es decir, los alumnos entran a la pública gratuita, por ejemplo, escolariza desde los 3 años. Y ahora quieren empezar a escolarizar desde los 2. Las guarderías privadas, por supuesto, desde antes. Entonces, el alumno que ingresa terminan. Yo no sé si porque luego también tienen la oportunidad de ir a los ciclos formativos de FP,
Entonces los ciclos formativos, si se hacen los ciclos, también es como un nivel de diplomado universitario, o sea que por alguno de los dos caminos llegan a tener una buena formación. Yo diría que el problema es que también no solo pasar años dentro del sistema escolar, es también tener buenos maestros y tener una buena calidad de la educación. O sea que también un poco en España estamos intentando que esos años pasados no sean en balde, que sea una de calidad. Yo creo, cuando decías los países emergentes, yo creo que todos los países somos emergentes, porque siempre estamos, por ejemplo, en España ahora hay una gran crisis económica que todos conocéis, y entonces, claro, los más afectados siempre es la educación y la sanidad, y tenemos que estar emergiendo cada día de esas crisis. O sea que yo creo que nos podemos, digamos, que no hay esas grandes diferencias, y que desde luego aquí en El Salvador es una sociedad que es muy laboriosa y muy abierta, tiene buenas virtudes. Pregunta, doctora, ¿en España el porcentaje de graduación del bachillerato también ronda el 90% o más o menos por dónde anda? Pues mire, no, en este momento no lo sé, pero sí que debe de estar por el 90%, porque no es una nota que sea en estos momentos preocupante. O sea, entramos dentro de lo que sí que queremos. Usted sabe que allí hacen los informes PISA, la evaluación llamada PISA. Entonces hay una gran preocupación en el sistema educativo por mejorar, porque España mejore los resultados de PISA, porque no son todo lo bueno que nosotros quisiéramos. Ok, vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, un poco acerca de la inversión que el Estado debería adjudicarle, digamos, al ramo de educación, y un poco también de la educación superior. Tengo entendido que usted ha sido traída por la Universidad Tecnológica, para que entendamos también que, por ejemplo, países como España ya no es suficiente tener una licenciatura, tenés que tener estudios más allá de la licenciatura. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Ya regresamos. Bueno, continuando ahora, quisiera, y estoy haciendo comparaciones entre sus dos países con El Salvador para que nos den perspectiva acerca de qué es lo que de repente nosotros tenemos que mejorar. En México, ¿cuánto invierte el Estado en porcentaje del Producto Interno Bruto a su sistema educativo? No sé el dato exacto, pero debe rondar por el 6%, más o menos. Tengo entendido que países más desarrollados invierten el 8% o a veces un poco más, que son economías como, no sé, Singapur, que es un gran ejemplo de cómo la educación y las buenas prácticas del desarrollo educativo han logrado despegar una economía en menos de 30 años. Eso intuyo que les permite a los mexicanos tener, a pesar de la vastedad de su territorio, una buena cobertura de escuelas en cada región, en cada ciudad, en cada municipio. Es correcto, la cobertura es impresionante, aunque, insisto, falta muchísimo, pero sí se tiene un bloque de educación muy sólido, que bueno, además siendo un país tradicionalmente grande, bueno, pues las políticas también tienen que ser a la misma dimensión, y por lo mismo los esfuerzos han sido enormes, y se ha sumado a esto la iniciativa privada. No va solo el Estado, sino que también en muchos esfuerzos del Estado la iniciativa privada está metida, pues, para apoyar con ciertos recursos, especialmente de tecnología, por ejemplo. Es decir, hay escuelas que son como una especie de socio privado o público-privado. Es correcto, que reciben, bueno, que son escuelas públicas, pero tienen un padrino privado que les apoya en algunas necesidades. En España, ¿cómo es más o menos esa relación entre lo que invierte el Estado en su sistema de educación en relación al Producto Interno Bruto? Pues
No es suficiente, diría que no es suficiente porque, y esto se ha agravado con la crisis. Si usted ha visto las noticias en España, verá que continuamente los maestros están saliendo a la calle contra los recortes, están manifestándose. Habrá visto que también los becarios de investigación de los centros universitarios o de otros están haciendo manifestaciones, es decir, la crisis ha puesto en peligro la investigación en España. Y la ha puesto en peligro porque, mire, cuando hay una crisis hay que hacer recortes, pero hay que pensar dónde se hacen los recortes. Hacer recortes en investigación y en educación y en sanidad es lo último que puede hacer un gobierno. Hay otros muchos lugares donde pueden haber recortes. Entonces, pues yo le diría que insuficiente. Ahora se está animando mucho, se están creando muchas universidades privadas, que nosotros no teníamos un gran número, ahora se están creando. Y a las universidades públicas se le está animando mucho a que recojan fondos de las empresas. Se están creando los parques tecnológicos en las universidades para que las empresas tengan un espacio y inviertan. Y bueno, de todas maneras en España sí que llega un gran número de estudiantes, llegan a la universidad. Yo creo que debe de estar por el 60%. Y los egresados, pues depende un poco de las carreras, un poco de los contextos. Ahora, por ejemplo, han subido las tasas universitarias, eso provoca más egresados. En fin, yo creo que los sistemas educativos en todos los países necesitan más inversión y sobre todo necesitan más valoración. Inversión pública, tener una especie de sistema como lo tiene Estados Unidos de las universidades del Estado y las universidades estatales, un doble sistema de ese tipo financiado por el gobierno. Yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido porque definitivamente claro que el Estado puede proveer de grandes recursos para la educación y para muchas otras cosas, pero si solo se queda en manos del Estado, resulta muy complicado para el mismo Estado soportar un aparato tan gigantesco en el terreno educativo y en cualquier espacio. Entonces, por eso sí se requiere la mano del Estado como ese ente que maneje esas políticas públicas exitosas y que meta recursos suficientes y que consiga financiamientos internacionales, pero definitivamente la mano de la iniciativa privada es fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo también en la necesidad de que haya una conciencia, digamos, en la sociedad para que la empresa, la iniciativa privada, trabaje a nivel educativo. De hecho, en España las escuelas privadas que llaman concertadas hay tienen un apoyo del gobierno y por otra parte pues la de la propia empresa, pero la cuestión es que para que la iniciativa privada llegue al sistema educativo, tiene que haber una gran conciencia social del valor, porque para que una empresa invierta en un parque tecnológico de una universidad, tiene que estar muy concienciada de que una empresa sin investigación no tiene un futuro tampoco. Es decir, es cambiar el paradigma de ver a las personas como instrumentos desechables a verlos de hecho como colaboradores. Claro, porque es una visión que se tuvo... Son capitales. Los ciudadanos formados son un capital para ese país. Claro. No es un desecho. No es un desecho y además potenciar a estos buenos recursos, que bueno, no somos recursos las personas, pero a final de cuentas somos quien le da vida a cualquier proyecto dentro de cualquier nación.
algo que comentábamos hace un momento fuera del aire, y decíamos, bueno, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, esta sociedad de las prácticas de la producción alimentaria e industrial a la producción de conocimiento y de tecnología? En México, los hombres más ricos del país, Carlos Slim es un hombre que se ha dedicado a la tecnología, tecnologías de información, telefonía, celulares, etcétera, etcétera. Y no es un hombre que propiamente produzca vasos o tazas o vehículos. Entonces, si no hay gente suficientemente preparada para esa economía del conocimiento, no solamente en el área de la tecnología de las comunicaciones, que es un área importantísima, sino también en el ámbito de la energía, en el ámbito de los nuevos recursos que ya no son renovables. El petróleo no es renovable. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Y qué personal tengo preparado para enfrentar esa nueva realidad energética? Esa nueva realidad en el diseño, en la tecnología de la iluminación, en todos los ámbitos que van avanzando a pasos agigantados. Eso es el gran paradigma, romper y pasar de gente solamente productiva a gente que sepa pensar, para que produzca conocimiento y el conocimiento haga más rentable su vida. Ahora, doctora, esto nos lleva al punto que usted estaba tratando hace unos minutos, y es de los maestros. El 60% de la población de este país tiene 30 años o menos. Nacieron en 1986. Me atrevería a decir que el 50% nacieron en 1995 para acá. Son nativos digitales, miembros de la sociedad de la información y de la tecnología. Y da la impresión que en El Salvador tenemos, sin embargo, una educación del siglo XX y ni siquiera de gran nivel. Bien, pero por supuesto que hay que formar buenos docentes. Si queremos una buena docencia, tenemos que formar buenos docentes. Si queremos formar buenos docentes, tenemos que invertir en la formación de esos docentes. Y tenemos que llevar modelos que cambien la escuela, porque la calidad está dentro de un aula, dentro de la escuela. Y esos ciudadanos jóvenes que usted dice, hay que darles una buena calidad de la docencia desde el preescolar, porque la educación, las escuelas es el sistema compensatorio para las diferencias económicas y culturales de la familia. El sistema compensatorio es que cuando esos niños con diferencias sociales, económicas y culturales entren en el sistema educativo debe de poder darles a todos según sus necesidades. Es decir, se necesitará profesorado de apoyo para determinadas poblaciones que estén más necesitadas de educación, para poder romper la brecha en los países. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos tener un mejor profesorado? Porque intuyo que esto es un proceso de años que va por fases. Yo creo que la primera parte, es que todos los profesores, los que estén enfrente del aula, tengan verdadera vocación docente. Sí. Eso es lo primero. Que no hayan llegado ahí por una situación de que no conseguí trabajo de cualquier otra cosa y entonces llegué de profesor. Eso es una parte. Y la otra parte que yo creo que resulta muy interesante es partir el sistema educativo de la siguiente manera. No digo que esto sea una fórmula exitosa en todos lados, pero ha funcionado. En Latinoamérica durante muchos años se le vio pobre a la educación técnica, por ejemplo. La educación técnica es una educación que ha sido poco valorada en Latinoamérica y que es importantísima. No todo el mundo debe llegar a las mismas universidades. Porque también se necesitan técnicos, muy buenos técnicos. Sí. Y resulta que muy buenos técnicos también soportan todo el aparato productivo de un Estado. Las universidades efectivamente son las cunas del conocimiento, pero no todo el mundo va a terminar siendo doctor. De nada nos sirve una sociedad llena de doctores. Nos sirve una sociedad que esté pluralizada, que cada quien cumpla su función. Y una sociedad, y la tercera parte es una sociedad fuerte en la formación de educadores.
Entonces tenemos la parte técnica, la parte superior universitaria, que prácticamente las dos no es que estén al mismo nivel, son diferentes, y la parte docente con vocación primero, con formación y lo menos contaminada de ideologías, ¿okay? Que esté basada en una ética antropológicamente bien fundamentada y no ideológicamente contaminada. Yo creo que esa es la base. Ahora, interesante ese concepto, éticamente, antropológicamente bien fundamentada. ¿A qué se refiere con eso? Pues que respete la naturaleza de lo que es el ser humano y no tratemos de ver al ser humano como algo que no es o como algo que queremos que sea. ¿Ok? Es que yo veo, no sé, hay miles de concepciones de seres humanos, casi tantas como personas sabemos, pero debemos de partir de la base de lo que es realmente el ser humano como un ser con dignidad, un ser con inteligencia, con voluntad y con una escala de valores. Que esa escala de valores, en el momento que se invierte, nosotros lo estamos viendo y usted lo tocó de modo muy interesante, doctora. Yo creo que si quieres un buen maestro, primero tiene que tener, pues digamos, un sueldo digno. Antes en España, después de la guerra se decía, pasas más hambre que un maestro. Claro, no puede ser. Un maestro tiene que tener un sueldo digno y tiene que ser una persona socialmente respetada. Por ejemplo, los países que han dado los números unos en las evaluaciones PISA, luego se ha visto que son países donde hay un gran respeto por la figura del profesor, por la figura del maestro. Entonces, eso en algunos lugares, por ejemplo, se ve como, no sé, en Estados Unidos, en algunos sitios, en secundaria, ya nadie quiere ser profesor porque tiene miedo de su integridad física. Entonces pasa todo eso de que al final es el que no encuentra otro trabajo el que va de maestro. Yo le puedo decir que hay muy buenos maestros en España porque se valora en estos momentos se valora mucho a las profesoras y profesores de infantil, de 3 a 6 años. Los padres están siempre allí en las clases con ellas y no es tan difícil formar un buen maestro cuando hay esos valores que tú comentabas, porque es lo que tiene que quedar muy claro. Si la profesión de profesor, de maestro, tanto de infantil, de primaria, de universidad, es una profesión de un servicio. Es una profesión de servicio y entonces tiene que tener unos valores profesionales, así como los médicos tienen sus valores también profesionales, pues el docente tiene que tener unos valores profesionales que son los que en los que educa, porque tienen que ser lo más neutrales posibles respecto a las ideologías. En eso estoy efectivamente de acuerdo, y tienen que ser un docente, cualquier docente de cualquier sistema del nivel es un aprendiz a lo largo de toda su vida profesional. Un profesor, un maestro que deja de aprender ya no va a conseguir nada, no va a conseguir que sus alumnos aprendan si él ha dejado de aprender. Entonces yo creo que el gran valor del ser docente es que te da la oportunidad para aprender a lo largo de tu vida. O sea, quieres que aprenda el alumno, pero tú también aprendes a lo largo de toda tu vida, porque es que el conocimiento, como tú decías, Daniel, cambia tan rápido,
que nosotros no podemos en las escuelas estar con el mismo programa de hace 10 años ni de 5. Exacto. Entonces, básicamente tiene que haber una revalorización de la carrera de los maestros, ¿no? Que sea apreciada, que sea bien pagada y que de hecho el maestro esté en una especie de pedestal cultural, porque de hecho son los formadores de las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, pausa, vamos a volver y hablamos un poco acerca de otro tipo de educación que no necesariamente es el de ciencia y tecnología, porque no solamente de eso se puede nutrir a los jóvenes. Ya volvemos. Bueno, licenciado Gómez, hablemos de otro tipo de educación, porque no solamente ciencia y tecnología de repente ayudan a avanzar a un país, hay otro tipo de educación. Solo hace falta a veces conducir en las principales calles de las ciudades latinoamericanas para darnos cuenta cómo nos llevamos en el espacio público. Da la impresión que hay muy poca educación cívica, muy poca moral en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué rol debe jugar en la formación de un joven el hecho de que se le enseñe a vivir en sociedad? Es importantísimo y efectivamente a veces el centrarse solo en la ciencia y en la tecnología hace descuidar este tipo de cosas. De hecho, el descuido propio de nuestro avance tecnológico ha hecho olvidar un poco a la misma persona, y entonces volteamos a ver a esta sociedad y resulta que están dispuestos a todo con tal de ganar un sitio en la calle o ganar un sitio en un parqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay varias cosas que hacen que una persona tenga una responsabilidad social y una conciencia social y una cultura cívica indispensable. Primero, la poca tolerancia de la autoridad, o sea, que la autoridad sea poco tolerante ante pequeñas faltas que se cometan por parte de los ciudadanos. ¿No? Si un ciudadano tira basura y no hay ninguna consecuencia, el ciudadano va a seguir tirando basura. Si no utiliza el cinturón de seguridad porque no está convencido de la seguridad que representa el cinturón de seguridad, no lo va a usar. Lo va a usar por la multa, a lo mejor, pero entonces el Estado está pendiente de aquellas pequeñas faltas para no tolerarlas. Porque si va tolerando las pequeñas cosas, las grandes cosas se vuelven mayúsculas y luego tenemos una bomba de tiempo que estalla. Entonces, eso por un lado, un Estado que tenga fuerza en las cuestiones pequeñas de la regulación de la sociedad. Segundo, una conciencia cívica, que tengamos una sociedad orgullosa de su origen, del país en el que habitan, y que tenga la convicción además de que no solo puede educarse y salir, por ejemplo, de San Salvador o de México, del país que sea, sino que pueda volver esa persona y hacer crecer ese país. Eso es importantísimo, fíjate. Entonces son componentes de tipo de la autoridad, componentes de hacer conciencia en la sociedad del orgullo nacional, que es muy importante, y yo creo que la tercera es darle mucha fuerza a la familia. La familia es un elemento importantísimo para mantener ese orden moral dentro de la sociedad. Si uno destruye a la familia, la sociedad se va a destruir automáticamente, va a empezar a tener muchos problemas. Por eso es tan importante darle cabida a las iniciativas que fortalezcan a la familia en todos los sentidos. Ahora, doctora, dentro de la currícula también de la educación primaria, la media y la de bachillerato, ¿debería ser incluida también asignaturas que tuviesen que ver con la resolución pacífica de conflictos y la tolerancia a la diversidad? Sí, esa es una posibilidad. Es decir, muchos en España pues se ha trabajado mucho en la educación para la ciudadanía, en primaria y en bachillerato, y cuestiones como la educación en género, para que no hayan discriminaciones por género, etcétera. Lo que ocurre es que, vamos a ver, no le podemos dar toda la responsabilidad de una educación cívica al maestro ya sea de infantil, primaria o en la universidad. No le podemos dar toda la responsabilidad a él, porque no es el único que educa. Es decir, los jóvenes están inmersos en un contexto social
los medios de comunicación tienen un poder en estos momentos muy importante en la concienciación. Yo creo que, por ejemplo, en mi opinión, en España, quienes más han contribuido a las denuncias contra la corrupción han sido las televisiones y los periódicos. Es los que han hecho, yo creo que son los que han hecho más conciencia social denunciando toda la corrupción. Entonces, claro, el profesor, tú entras a tus alumnos a tu aula y les hablas del respeto a los demás, del respeto a las mujeres, del respeto a los discapacitados. Le estás hablando de eso, pero le estás hablando del valor del esfuerzo. O sea, tú le dices, esfuérzate que lograrás terminar los estudios, esfuérzate. Y luego, ¿qué imagen tiene la sociedad de la persona exitosa? ¿Quién es la persona exitosa? Sí, el problema es que el modelo... Porque el modelo social no somos los profesores o la gente con una cierta educación. El modelo social es un deportista que juega y le dan millones. El modelo social es un artista que gana millones y hay no me refiero a los artistas que trabajan como negros para ser perfectos. Me refiero al modelo ese de éxito que está por todos los sitios. No hace falta, yo creo, entrar en más detalle. Entonces, tenemos que unirnos todos si queremos unos valores en nuestra sociedad. En El Salvador, lo que no podemos dar es mensajes contradictorios. Yo creo que ahí a veces el docente está solo, porque el poder que tiene otros elementos, las pandillas, no lo tiene su profesor. Y ahí en la familia yo también estoy de acuerdo contigo. En España ahora se está haciendo mucho hincapié en que los maestros trabajen muy coordinadamente con las familias, atraigan a las familias a que participen en las actividades de la escuela. Y eso es muy importante, es decir, la familia es muy importante. Otra cosa es el concepto de familia. El concepto de familia ya no es el tradicional. Hay muchos tipos de familia ahora, pero siguen siendo familia y se siguen preocupando por sus hijos, sean familias que se escapen un poco al modelo tradicional. No por eso dejan de ocuparse de sus hijos. Ok, le doy la última palabra, licenciado Gómez, nada más para reiterar la pregunta, si es necesario que sea parte de la currícula materias que tengan que ver con la resolución pacífica de conflictos. Sí, es necesario que haya una política institucional, una política nacional y una política personal para que este tipo de cosas sean permeables desde el Estado, desde las instituciones del Estado y desde el origen de la población, que son las familias. O sea, tienen que partir de todos lados. Y evidentemente, si el Estado hace un esfuerzo porque haya esta inclusión de estas materias en la currícula, bienvenido, porque será para mejorar. Siempre será para mejorar. Es que puede ser transversal. Es correcto. No necesariamente tienen que ser una materia. Hay dos alternativas: o poner la materia de educación cívica con ese nombre, o que sea que impregne el resto de materias o de asignaturas, que impregne. Es decir, que sea parte de una cultura institucional del sistema educativo. Es correcto. Te voy a poner un ejemplo rápido. Ahora que se celebraron 30 años del terremoto de la Ciudad de México, el día sábado, nació un concepto que después se capitalizó de muchas maneras, pero nació un concepto de solidaridad.
y se hizo patente cómo era importantísima la unidad Sí. de la sociedad ante un evento catastrófico, en donde el Estado, bueno, pues se vio rebasado en cuanto En a sus recursos y todo competencias. eso. Entonces, la misma sociedad, cuando ve la importancia de un tema y ve la necesidad, se activa y se organiza. Ok. Bueno, les agradezco, doctora, licenciado, que hayan estado esta mañana hablando de educación, que es un tema muy importante. Nos importa muchísimo aquí en este programa. Muchísimas gracias. 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 Sí. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.